Introducción a SQLite Studio. Tema 02. Práctica 0201. Filtrado de datos. Abre la base de datos bdp01empleados.db que estará situada en la carpeta 01 primera parte en tu zona del curso y haz lo posible para que se muestren los datos de la tabla tbl empleados. Localiza a las personas que en su apellido 1 o apellido 2 aparezca la palabra Pérez. Para ello, escribe la palabra Pérez dentro del cuadro de texto correspondiente y pulsa Enter o haz clic en el icono en forma de embudo con una T. Observa el resultado obtenido. Elimina el filtro y ahora consigue un listado de aquellas personas que su signo zodiacal es Acuario. Filtrando por Barcelona, mostrará las personas que residen en esta provincia. Observa que cuando busques personas residentes en Granada, no hay ninguna. Eso sí, hay al menos 6 personas residentes en Soria. Existen 8 personas que tienen un automóvil de la marca Ford. En esta tabla, 42 personas pagan con la tarjeta Plasticard. Finalmente, haz que se muestren todos los registros de la tabla. En este punto veremos que hay 100 personas en dicha tabla. Práctica 0202. Ordenaciones básicas. Observa que nuestra tabla no tiene ninguna columna ordenada. Haciendo clic en el titular de la columna y de empleado, observa el resultado obtenido. Ordenación ascendente. Si nos fijamos bien, se ha colocado el número 1 en un cuadrado verde y un símbolo de flecha en el titular de dicha columna. Observaremos el orden ascendente de la numeración. Haciendo clic nuevamente en dicho titular, la orden se vuelve descendente, observando el número 1 y la flechita que indica el tipo de orden. Obtenidos y vistos los datos, eliminamos dicha ordenación. Para ello, sería conveniente pulsar el botón derecho del ratón para seleccionar la opción correspondiente. Ahora vamos a realizar una ordenación en ascendente por la columna apellido 1. Obtenidos y vistos los datos, eliminamos dicha ordenación. A continuación, haremos que la columna nombre se ordene primeramente en ascendente y luego en descendente.
Eliminada la ordenación por este campo, haz que la columna fecha de nacimiento obtenga ambas ordenaciones, lógicamente primero una y luego otra. Utilizando las mismas técnicas, vamos a realizar ordenaciones por la columna Code empleado. Seguidamente vamos a hacer ordenaciones tanto en ascendente como descendente en la columna sueldo. Haremos que se muestren todos los registros de la tabla como estaban en un principio. Práctica 0203. Escribiendo el primer script en SQL. Haz que la aplicación esté abierta en pantalla y cierra la ventana donde aparecen las etiquetas Data, Structure, Constraints, etc., tal y como aparece ahora en esta imagen. Localiza y haz clic en el icono correspondiente para abrir el editor SQL situado en la barra de herramientas principal. En este punto aparecerá una ventana con el nombre SQL Editor 1, en cuyo interior hay varios iconos. Vamos a situarnos en cada uno de ellos para ir conociéndolos poco a poco. Aquí se muestra el botón de ejecutar consulta, Execute Query, explicación de la consulta, formateo del código SQL, limpieza del histórico de ejecución, exportación de resultados, impresión de la consulta, creación de una vista, guardar el código SQL a un archivo, cargar un archivo que contiene un script de SQL y, entre otros, un desplegable para seleccionar una base de datos. Por defecto aparece la actual. Maximizamos dicha ventana si no estuviera en este estado. Tenemos que estar atentos a dos iconos importantes para la visualización de resultados, ya que activando uno u otro, la información puede mostrarse u ocultarse debido a los paneles correspondientes. Así, dejaremos activado el icono Results Below the Query para visualizar resultados en nuestras consultas. Escribiremos la muestra del siguiente script en la zona interior del editor SQL. Tipeamos la palabra select seguida de un espacio, escribimos el nombre de la columna a insertar en nuestro script, siendo precisamente nombre seguido de una coma, a continuación apellido 1 con su coma correspondiente y seguidamente apellido 2, sexo, antigüedad, empresa y provincia con sus comas habituales. El nombre de columna comunidad no lleva coma final y en este punto pulsamos Enter para seguir definiendo la segunda parte de nuestro script en SQL. Mediante la instrucción from, decidimos que nuestra tabla de trabajo es precisamente la única existente en nuestra base de datos. Es decir, estos nombres de columna corresponden a ella. Como se apreciará, hemos escrito nombres de columna de la tabla comentada. Práctica 0204. Vista de resultados. Una vez escrita la consulta, para ver el resultado en pantalla, deberás hacer clic en el icono propuesto. También puedes utilizar el atajo de teclado propuesto para ejecutar dicha consulta.
Aparecerá una nueva vista con la consulta. En la parte inferior de la sentencia SQL se pueden apreciar las columnas, nombres de campo, así como los datos que se han obtenido. En la zona Status nos muestra el tiempo de ejecución de la consulta y no aparece ningún mensaje extraño de error. Esto quiere decir que se ha ejecutado correctamente. Cerramos el panel Status y observamos el resultado de la consulta navegando por la información obtenida. De acuerdo a lo solicitado, en el resultado se aprecian los nombres de columna que mediante la instrucción select se habían pedido. También en el resultado se visualizan los datos respectivos. Se visualizan también el número de registros conseguidos. Utilizando el botón correspondiente en la barra de desplazamiento vertical, se puede navegar por la información resultante de la consulta. De esta manera se puede visualizar en su totalidad nuestra query. Y si nuestro ratón posee la rueda central de desplazamiento, sería muy útil para navegar en este panel de resultados. Práctica 0205. Documentando un script. Observa la muestra que expongo como referencia. En ella he documentado en las primeras líneas el script. Como se ve, la primera línea comienza por 2 guiones, puesto que la información solo tiene precisamente una sola línea. En cambio, en la línea 2, los caracteres iniciales corresponden a una barra y asterisco que finalizarán al revés en la línea 3. Dentro de la query, posiciona el puntero del ratón en la primera línea y antes del select. Pulsa como mínimo 3 veces Enter para dejar líneas en blanco. Tomando como ejemplo las líneas documentadas de la imagen, documenta este primer script, escribiendo dicha información en el interior de la query. La idea de especificar comentarios en un script es explicar brevemente qué acciones realiza una query. De esta manera, y si abrimos este script en el futuro, rápidamente y de un vistazo se podría adivinar cuál será su resultado. Con este ejemplo se demuestra qué fácil es documentar un script. Práctica 0206. Crear la carpeta tema 02. Minimiza la aplicación SQLite Studio. A continuación, abre el explorador de Windows. Sitúate en la carpeta del curso BDS SQLite-NAA y entra en la carpeta 01 primera parte. Aprovecha para entrar en la carpeta Almacén Queries. Dentro de ella, crea la carpeta tema 02 tal y como se muestra en la demo. En esta carpeta guardaremos nuestros scripts. Recuerda que las 2 bases de datos de trabajo para esta primera parte están precisamente en esta carpeta llamada primera parte. Como es obvio, en la carpeta recién creada tema 02 no existe ninguna información. Minimizamos o cerramos el explorador de Windows y regresamos a la aplicación SQLite Studio. Práctica 0207. Guardar el script en archivos. Haz clic en el icono especificado. O también puedes utilizar el atajo de teclado que se muestra. Ya en el cuadro de diálogo que aparece llamado Save to File, localiza la carpeta principal Mis documentos. Sitúate en la carpeta curso BDS SQLite-NAA
Ya en la carpeta 01 primera parte, aprovecha para entrar en la carpeta Almacén Queries. Dentro de ella, entra en la carpeta Tema 02. En el cuadro de texto Nombre de archivo, escribe la información que especifico. Observa cómo el nombre del archivo tiene extensión txt. Se hará clic en el botón correspondiente para guardar los cambios. Guardado el archivo, haz clic nuevamente en el icono citado para guardar en formato SQL. Especificaremos el mismo nombre pero con la extensión SQL. De este modo, podemos asegurar que SQLite Studio puede guardar scripts de nuestras consultas en ambos formatos. Ahora, y mediante el explorador de Windows, localizamos ambos archivos dentro de la carpeta Tema 02. Si se hace doble clic sobre el archivo de texto, se abrirá en primer lugar el bloc de notas y mostrará su contenido. Aquí tenemos nuestro primer script en SQL y además con los comentarios oportunos. Cerramos dicho archivo y hacemos doble clic sobre el archivo en formato SQL. Como generalmente no hay ninguna aplicación asociada a este formato, tendrás problemas. Estamos viendo cómo desde el explorador de Windows no se puede abrir un archivo SQL en nuestro equipo informático. Haremos clic en el botón Cancelar para cerrar esta ventana. Regresamos nuevamente a SQLite Studio. Sin salir de la aplicación, cierra la ventana de la consulta. Aparecerá una gran zona gris indicativa de que no hay ninguna actividad ejecutándose. Práctica 0208. Abriendo archivos. Localiza y haz clic en el icono de apertura del editor SQL. También puedes utilizar un atajo de teclado tal y como se especifica. Abierta la ventana del mismo, localiza y haz clic en el icono Load SQL from File. También puedes utilizar un atajo de teclado para abrir archivos. Ya en el cuadro de diálogo que aparece llamado Open File, observa si ya te espera la carpeta Tema 02. Si no fuera así, tendrías que localizarla. Como generalmente ya nos espera, puesto que SQLite sabe dónde trabajamos últimamente, verás que solamente aparece el archivo guardado en SQL. En el desplegable situado en la zona derecha de nombre de archivo, selecciona All Files. De esta manera aparecerán ambos archivos. Haz doble clic en el archivo de formato .txt. Aparecerá el script de la consulta guardada en este documento de texto. Ejecutamos la consulta para visualizar la información. Nuevamente, localiza y haz clic en el icono de apertura del editor SQL. Abierta la ventana del mismo, localiza y haz clic en el icono Load SQL from File. Ya en el cuadro de diálogo que aparece llamado Open File, observa si ya te espera la carpeta Tema 02. En el desplegable situado en la zona derecha de nombre de archivo, selecciona All Files. De esta manera aparecerán ambos archivos. Haciendo doble clic en el archivo en formato SQL, aparecerá el script de la consulta guardada en este archivo. Ejecutamos la consulta para visualizar la información. Como seguramente una ventana podría solapar a la anterior, localizando y haciendo clic en el icono Tile Windows Horizontally podrás conseguir la visualización perfecta de ambas consultas. Haciendo clic en los iconos siguientes, visualizaremos diferentes comportamientos de la información de las ventanas de ambas consultas. Cerramos una de las ventanas. Práctica 0209. Exportación de datos. Obligatoriamente el editor SQL tiene que estar abierto y una consulta ejecutada. Localizamos y hacemos clic en el icono Export Results. En la primera ventana que aparece, llamada Export, observa la información existente y haz clic simplemente en el botón Next. En la siguiente ventana, realiza las modificaciones oportunas de acuerdo a la información facilitada, es decir, guardaremos el archivo en formato CSV en la carpeta Tema 02 con nombres de columna y con punto y coma semicolon como separador de columnas. Este archivo tendrá el nombre QRY0200.csv.
Hacemos clic en el botón Finish y observamos en este punto la información que aparece en la zona Status. Y mediante el explorador de Windows localizamos en la carpeta tema 02 el archivo generado, el cual abrirás. Si tienes Excel en tu equipo, observa cómo se abre esta aplicación con el archivo en el formato CSV. Si Excel no estuviera maximizado, lo maximizamos para contemplar toda la información a pantalla completa. He aquí todos los datos que hemos exportado a este archivo. Como se observará, tenemos 101 líneas exportadas en el archivo CSV. Esto es porque en la primera fila o en la línea 1 de Excel aparecen los encabezados de las columnas exportadas, tal y como especificamos en su momento en el archivo CSV desde SQLite. Visualizado este, cerramos el libro de Excel y abandonamos la aplicación. No guardamos ningún cambio. Ya en SQLite Studio cerramos la consulta activa. Práctica 0210. Nueva query. Abrimos el editor SQL. Vamos a crear una segunda consulta de acuerdo a la imagen que se está mostrando en pantalla. Esta consulta también sencilla, después de escribir la palabra select, incorporamos las palabras como DNI, apellido 1, apellido 2, nombre, sexo, signo zodiacal, código empleado y provincia. Como podemos observar, la palabra provincia no lleva coma final. Seguidamente, y después de escribir la palabra provincia, pulsamos Enter y comenzamos con la segunda parte de la consulta, es decir, el from, que pondremos o especificaremos la tabla de la cual proceden estos nombres de campo o columnas, como es la tabla TBL empleados. Para finalizar el script, se ha visto que hemos puesto un punto y coma. Esto es habitual en el lenguaje SQL, aunque no es obligatorio. Una vez ejecutada la consulta, vemos ya los datos mostrados en pantalla. Como podemos observar, aparecen cada una de las columnas de los campos elegidos en la parte superior en el diseño de nuestra query. No debemos olvidar nunca que en la zona Status nos dice cómo ha ido la consulta en su ejecución. Una vez ejecutada, vamos a guardarla con formato TXT. Para ello, y como siempre, hacemos clic en el icono correspondiente y intentamos situarnos en la carpeta de trabajo tema 02 y ahí especificamos el nombre de la nueva consulta, que será QRY0201 con la extensión de texto .txt. Práctica 0211. Más consultas. Ejecutamos el editor SQL y lo maximizamos. Esta también es una consulta sencilla donde especificaremos algunos campos de la tabla ya conocida TBL empleados. Si de momento se escriben los nombres de columnas, vemos cómo cuesta una y otra vez escribir y escribir. Por alguna razón, se dedican estas prácticas a la escritura de nombres de campo. De esta manera, se conciencia a la persona que estudia SQL que deberá conocer muy bien los nombres de las columnas con las que se trabaja, así como a la tabla a la que corresponden. Un error en la escritura podría llevar a la no ejecución de la consulta. Seguidamente ejecutamos la consulta y vemos el resultado de los datos. Guardamos el script generado, cuyo nombre será QRY0202. Y por supuesto con extensión TXT. Cerramos la ventana de esta query y vamos a crear una nueva.
En la nueva query vamos a especificar cada uno de los campos de nuestra tabla. El trabajo va a ser un poco pesado, pero alguien tendrá que realizarlo. Para eso nos pagan. No debemos desanimarnos, ya que SQL Studio tiene una sorpresa guardada que veremos en el futuro para no trabajar tanto. Ejecutada la consulta, la guardamos con el nombre qry0203.txt en nuestra zona habitual de trabajo. Finalmente cerramos esta ventana. Práctica 0212. Mostrar todos los campos y sus datos con el comodín asterisco. Como viene siendo habitual, abrimos el editor SQL. Observemos la siguiente muestra. A la palabra select se le acompaña únicamente un asterisco. Escribamos la query tal y como está representada. La ejecutamos y ¡magia! Aparecerán todos los campos, es decir, todas las columnas correspondientes a la tabla en cuestión con sus respectivos datos. Navegamos horizontalmente para ver que efectivamente hay 30 columnas y 100 registros. Para tener un poco más de zona de visualización, cerramos el panel del status. El asterisco que hemos incluido con la select es un comodín que en SQL sirve para seleccionar todas las columnas de la tabla de una manera tremendamente rápida y eficaz. Aquí estamos visualizando la zona inferior del amplio resultado obtenido. A continuación guardamos el script como viene siendo habitual. El nombre que le especificaremos será qry0204.txt. Cerramos la aplicación y mediante el explorador de Windows vemos el resultado de nuestro trabajo. Y esto es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente y no dejen de aprender cada día. Saludos desde mi canal. Chao, chao.